Muy bien. Ok, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que existen diferentes clasificaciones y tamaños de vehículo pesado. La mayoría de ellos efectúan algún trabajo, cargan o tienen alguna responsabilidad mayor como su nombre lo indica. Pero está muy marcada hoy en día la diferencia entre aquellos vehículos que circulan dentro de una carretera asfaltada de aquellos de los que no. ¿Por qué razón? Bueno, por la contaminación que entran los motores de cada uno de estos dos segmentos. Es decir, en el mantenimiento y las consideraciones de del mantenimiento que se tiene que tomar en cuenta están no solo el asfalto, sino también el tamaño y la responsabilidad del vehículo. Dependiendo de estos factores, vamos a poder determinar lo que necesitamos, como el periodo de cambio, el tipo de aceite, en conjunto con la recomendación que nos dé el fabricante. Vamos a poder incluso mejorar esta recomendación haciendo estudios más profundos. Entonces, en un inicio, por eso es importante diferenciar si es un vehículo pesado on-road o un vehículo pesado off-road. Aquí en la ilustración vemos algunos ejemplos y vemos que puramente los vehículos que están destinados a minería, Daniel, disculpa que te construcción, interrumpa. sí, sí, dime. Sí, Daniel, ¿será que tú puedes aumentarle un poquito a tu micrófono? Lo que pasa es que se escucha algo como en el fondo que no deja que tu voz se proyecte bien. ¿Nos puedes colaborar, por favor? Sí, claro. Voy a ver si tenemos auriculares. Bueno, ahí me escuchan. Sí, Daniel, mejoró un poco más el audio. Excelente. Bueno, vamos a seguir. Entonces, dentro de la clasificación de vehículos on-road, vamos también a subdividirlo en tamaños. Aquellos vehículos que pesados que sean de más de 16 toneladas serán los vehículos de mayor tamaño, y estos van a ser los que a su vez puedan dar mantenimientos más extendidos y tengan o exijan, mejor dicho, mayores prestaciones desde el motor hacia el aceite que pide el mismo motor. De ahí bajamos a los que son pesado mediano, con un highway, las 7 y las 16 toneladas, y vamos bajando a pesado liviano de 3.5 a 7 toneladas. Los buses de pasajeros siempre van aparte. ¿Por qué van aparte? Resulta que estos vehículos tienen un mantenimiento muy controlado, circulan a velocidades controladas. Entonces, dadas las condiciones de operación, en estos vehículos se puede alargar muchísimo el tiempo de cambio, más bien los kilómetros o las millas de mantenimiento. Un aceite podemos llevarlo, no me lo van a creer, pero hasta 200,000 kilómetros en este tipo de vehículos con el combustible adecuado. De ahí, obviamente, tenemos que tener en consideración las condiciones en las que está operando en los países latinoamericanos, pero estamos hablando de que en las condiciones correctas, este tipo de vehículos te puede dar hasta 200,000, y así lo estipula el mismo fabricante. Entonces, por eso es un segmento dentro de esta subdivisión que sí va a ir aparte.
Algo que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos siempre de servicio pesado, aceite y mantenimiento es el costo total de la propiedad. ¿Cuánto nos cuesta tener y mantener este tipo de vehículos? Los operadores de las flotas de camiones siempre están pensando en cómo pueden ahorrarse algún dinero y haciendo un estudio profundo de cómo manejar este tipo de costos, desglosando todo lo que se tiene que intervenir en porcentajes, vamos viendo que en realidad el lubricante es un valor demasiado pequeño para el gran costo que implica el mantenimiento. Sin embargo, el aceite, teniendo un porcentaje de 1% dentro del mantenimiento total del vehículo, que influye alrededor de 22%, debido a que, dependiendo del lubricante que tú utilices, puedes ahorrar combustible o puedes ahorrar en mantenimientos innecesarios o alargar la vida de las piezas mecánicas en el motor. Entonces, ese 1% en realidad va a influir otro porcentaje mayor si nosotros lo trasladamos en beneficios tangibles del lubricante. Al analizar el costo total, esto nos sirve para hacer una proyección y analizar frente al ingeniero de mantenimiento al que le estamos vendiendo este tipo de proyectos, que no solo es de por sí el precio final del aceite, sino los beneficios que pueda dar la tecnología que tenga el aceite. Para ellos, cuando se vuelve costeable, cuando se vuelve lógica una inversión en un aceite de mayor tecnología, es cuando ven este tipo de beneficios. Y es que aquí ya entra en juego también la visibilidad de el ahorro de combustible, por ejemplo, que aparte de todo es parte del cumplimiento de las normas, al igual que las emisiones contaminantes que emiten esos motores. Si nosotros nos enfocamos también en cómo impactan los lubricantes al costo total de la operación, pues los estudios de gastos operativos que vemos en la pantalla mencionados, el combustible es el mayor porcentaje y un ahorro en a partir de una buena lubricación nos radica desde 1% hasta 3%, dependiendo qué tipo de lubricante estemos utilizando. Y de ahí pues vamos a tener y de ahí vamos a tener la confiabilidad del equipo, que también es sumamente importante, ya que de esto va a depender que no haya paros innecesarios y esos paros no van a costar dinero a los dueños de estos equipos, ¿no? Este es un ejemplo de un análisis de costo que se puede hacer muy fácil en el ahorro de combustible, teniendo en cuenta el kilometraje anual que recorre el camión o el autobús y la tasa del ahorro de combustible ya multiplicado por todos esos kilómetros. Bueno, pues un 1% recibe un impacto tremendo debido al costo al porcentaje del costo de combustible. O sea, imagínense que se puede ahorrar miles de dólares, euros, pesos, etcétera, etcétera, con este tipo de ahorro. Nada más
hablando del 1% que podría causar este, el aceite bien recomendado sobre combustible, no considerando todavía los ahorros en mantenimientos, ni el alargar de los cambios, ni la del insolación. Es, es por eso que, siguiendo la tendencia con las motorizaciones actuales, se empieza a recomendar un, un ¿cómo se llama? Periodo mucho más largo de cambio para cumplir las normativas actuales. Y para esto, bueno, siempre se va a utilizar aceites sintéticos en su mayoría y de bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre, el famoso low SAPS, ¿no? Hoy en día la tecnología en lubricación de servicio pesado también permite la creación de aceites minerales de bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre. Esto nos radica en kilometrajes, traducidos a kilometrajes de Latinoamérica, arriba de 60,000 kilómetros. Los kilometrajes que vemos en la pantalla son los que utiliza la Unión Europea. Vean cómo ellos utilizan en servicio pesado tracto camiones que llevan alrededor de 60 litros de aceite, periodos de cambio de hasta 150,000 kilómetros. ¿Cómo logran eso? Pues usando el combustible adecuado y el aceite adecuado principalmente. Daniel, te interrumpo, qué pena contigo. Tenemos por aquí una pregunta de Juan Alejandro León. Nos Adelante, dice, Juan Alejandro. sí, nos dice una pregunta, 35 litros por cada 100 kilómetros, no entiendo. ¿Ese es el consumo de cada cambio? Sí, hasta estamos hablando de la tabla anterior. Ese es el consumo de exactamente la tasa de consumo de combustible del camión. Sí. Y el combustible utilizado por año se traduce en 52,500 litros. Entonces, Gracias, Daniel. Daniel, por aquí también nos dejan unos comentarios, nos dicen que el audio está un poquito bajo, que no se escucha muy bien y que se escuchan muchos ruidos de fondo. ¿Será que por favor nos puedes ayudar con el tema del micrófono? sí, lo voy a tratar. La verdad es que si estoy en un lugar público, les pido una disculpa. Este, me, me confundí con la hora híjole, me tuve que apresurar aquí a meterme en un lugar que para estar con ustedes. Según Ok, yo eran las Daniel. 9 de México y resulta que eran las 9. Ok, Daniel, le entendemos. Muchísimas gracias. Quedamos entonces atentos. Si voy a hacer un esfuerzo a acercarme al micrófono y una disculpa si escuchan ruidos en el fondo, trataré de que no sean muy fuertes. Muchas gracias, Daniel. Bien, entonces les estaba platicando, aquí como vemos en el ejemplo, cuando utilizamos aceite sintético, podemos también alargar el cambio de piezas como los filtros de partículas. Entonces, ahí ya es otra suma en otro ahorro. Y así le podemos ir sumando diferentes piezas de desgaste cuando hablamos de mejorar la lubricación. Obviamente, todos los ejemplos que estamos viendo, ustedes ven que es el clásico camión chato, ¿no? De tipo europeo. Eso, bueno, si lo traducimos acá, pues estaríamos viendo los Greenwood, los International, los, los camiones más americanos, ¿no? Fíjense que haciendo un estudio en general del peso que llevan los fluidos, o sea, la cantidad de fluidos que lleva cada uno de los segmentos
subdivididos en el off-road. Tenemos que el color anaranjado es el lubricante y resulta que en los vehículos pesados es donde tenemos menos porcentaje de estos compartidos. Fíjense cómo en los vehículos más pesados ocupa el 21%, en los vehículos medianos 36% y en los vehículos pesados más ligeros el 29%. Pero siempre oscila entre un 20 y un 36% el porcentaje de fluidos de alcohol. ¿De qué nos sirve este dato? Bueno, si lo traducimos en los costos, también tendremos un porcentaje en esas dimensiones. Entonces, básicamente el porcentaje que vemos ahí, estaremos viendo el porcentaje del costo total de los fluidos en cada uno de esos vehículos. De modo que el impacto que te puede dar ya traducido en fluidos se traduce de esa manera. Vamos a ver qué tenemos acerca de un consumo típico en vehículos comerciales. 225 litros de aceite de motor, esto se traduce a 2 cambios por año, más el relleno, obviamente. 52 litros de aceite de transmisión, esto da 1.5 cambios por año. 15 litros de aceite para diferencial, 25 litros de refrigerante, estos es un solo cambio al año, así que se cuentan por unidad, y 2.6 litros de diésel para ¿cómo se llama? Para el catalizador contrario. Esto en un periodo de 3 años lo podemos medir con un kilometraje de 150 kilómetros por año. Si usamos ese kilómetro por año traducido en los números, tipo de cambio de un vehículo en América, los números se van a multiplicar por 3, básicamente, al menos. Por eso lo podemos usar la referencia. ¿Qué es lo que impulsa el mercado de los lubricantes del motor? O sea, ¿cuáles son los factores que aumentan el mercado, lo disminuyen o influyen en el mercado del lubricante? Son estos 3: la confiabilidad y durabilidad del motor, la economía del combustible y las emisiones contaminantes. La confiabilidad y la durabilidad, evidentemente, el costo que implica el mantenimiento del equipo y el costo total del mismo equipo. La economía del combustible también incluye en este tipo de costos, pero aquí ya se divide entre las especificaciones de la industria y el costo. Y las emisiones contaminantes son un requerimiento de las normas contaminantes a nivel internacional. Entonces, tomando en cuenta estos factores, es como se implementa la tecnología dentro de los motores modernos. Esto es lo que los fabricantes, diseñadores, motores, etcétera, etcétera, toman en cuenta a la hora de crear un nuevo motor. Vamos a ver cómo los cambios extendidos, hasta qué nivel pueden llegar en los vehículos de pasajeros. Vemos un dato desde 1970 hasta 2005. Obsérvense que el desarrollo de la tecnología en los aditivos siempre ha tenido como reto alargar los periodos de cambio. En el segmento de los autos ligeros, fíjense cómo ha llegado a superar los 20,000 kilómetros.
y en el segmento de vehículos pesados ha llegado a superar los 140,000 kilómetros entre, entre cada. Esto se debe básicamente a los dos factores que menciona la diapositiva, que es la nueva tecnología de aditivación y a la implementación de bases sintéticas y grados de viscosidad más bajos que van de acuerdo a la arquitectura de los motores modernos. Otro factor que también ha afectado mucho es el precio del diésel, y esto, bueno, repercutido tanto que en los últimos avances tecnológicos ya se, ya se ha planteado seriamente también la implementación de otro tipo de combustibles, como es el hidrógeno, y también los híbridos y los eléctricos de servicio pesado. Llegar hasta ese punto nos va a tomar mucho más años que en los vehículos ligeros, pero sí se está perfilando otro tipo de tecnologías de combustible. La que lleva la vanguardia y no se informa mucho son los motores de hidrógeno híbridos. Entonces, por ahí un dato futuro se puede impactar. Cuando hablamos precisamente del ahorro de combustible y nosotros vemos la relación que existe con las diferentes viscosidades, podemos traducirlo como nos dice la siguiente tabla. Si tomamos de referencia un 1540, que es el que normalmente usa un vehículo de servicio pesado, tomamos de referencia esa viscosidad y lo comparamos con las diferentes viscosidades que recomiendan los fabricantes abajo de 1540. Tenemos que un 1040, por ejemplo, te puede dar desde 0.6% hasta 1% en ahorro de combustible. Un 5W40 te puede dar desde 1.3 a 1.8% de ahorro de combustible. Y así vamos subiendo hasta tener vehículos que utilizan 0W20 que te pueden dar hasta 4% de ahorro de combustible. Bueno, ¿por qué ocurre el ahorro de combustible con las bajas viscosidades? Porque este tipo de aceite tiene la tecnología suficiente para poder aguantar todo el trabajo que se requiera, eliminando el desgaste y así haciendo las funciones del motor. Y adicional, va a reducir la resistencia al movimiento de una manera mucho más eficiente que un aceite de alta viscosidad. Evidentemente, esa resistencia hacia el movimiento es lo que causa el ahorro de combustible. Aquí tenemos una tendencia de cómo, debido a esto y a la recomendación que han emitido los fabricantes, bueno, pues están dejando poco a poco de usar los aceites de alta viscosidad para dar apertura a los lubricantes de media y baja viscosidad. Tenemos que en el 2000, una comparativa entre el año 2008 y 2016, tenemos decrementos desde 5% en el 2050, 46% en el 1540 y aumento en el 1040, 1030 de 42% en 530
un 7% más de consumo en referencia de esos 2 años. Esto claramente nos da una idea de que ha sido difícil el cambio, pero paulatinamente podemos llegar a esto. Y comparado con la demanda, por ejemplo, en el volumen de viscosidad entre años 2013 a 2020, vemos también un incremento en las bajas viscosidades y en los lubricantes de bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre. Claramente, ¿por qué? Por la tecnología que han aportado los motores de servicio pesado en los últimos años. ¿Han escuchado ustedes de las normas Euro? Para quienes no han escuchado de las normas Euro en el servicio pesado, esto se traduce en las normas de emisiones contaminantes que vigila básicamente 4 gases en específico, que es el monóxido de carbono, los hidrocarburos, las partículas sólidas, el diésel, y los óxidos de nitrógeno. Bueno, las normas Euro empezaron con la Euro 1 en el año de 1990. Desde ese año hasta la fecha donde tenemos la norma Euro 6, ha habido unas reducciones en la exigencia de cada avance en las normas que se puede traducir en la tabla que vemos. A la derecha, por ejemplo, los monóxidos de carbono se han reducido en un 66%, los hidrocarburos en un 88%, las partículas sólidas junto con los óxidos de nitrógeno son los elementos que más se han podido eliminar de los motores modernos con todos los dispositivos anticontaminantes con una cifra de hasta 98%. Entonces, ¿qué pasa? Todos los países que han firmado el tratado de Kioto y están dentro de este compromiso, están comprometidos a bajar y seguir este tipo de normativas para bajar las emisiones contaminantes. Noticia, todos los países de Latinoamérica están dentro de todo. Por lo tanto, paulatinamente van a tener que cumplir con este compromiso que tiene diferentes años objetivos. El próximo año objetivo es 2025. Entonces, esto implica que las normas medioambientales van a estar actuando más exigente en todos nuestros países. Importante mencionar qué causan este tipo de gases en el organismo, porque esta es la razón por la cual están controlados. El monóxido de carbono es un gas incoloro y inodoro que se conecta a la hemoglobina, o sea, afecta la sangre y puede contaminar, puede causar graves daños. Los hidrocarburos, dependiendo de su composición, tienen un efecto narcótico, irritan el micoderm y son cancerígenos. Las partículas sólidas de diésel consisten principalmente en hollín y los productos de combustión y los aditivos de aceite de motor quemado, y son extremadamente nocivos también para la salud. Pero el gas más peligroso es el óxido de nitrógeno o monóxido de nitrógeno, que se forma a la alta temperatura de combustión y se oxida con NO2 al aire libre. Son gases punzantes que irritan las vías respiratorias y dañan los tejidos. También pueden causar obviamente cáncer.
¿Qué se hizo para reducir esto? Se atacan este tipo de problemas desde 3 puntos diferentes, es decir, se toman acciones antes de la combustión, durante la combustión y después de la combustión. Antes de la combustión, pues se implementan dispositivos para de filtración, de control de la temperatura, que mejoran la combustión, para que cuando esté combustionándose el combustible deje menos residuos y sea más eficiente, una combustión más limpia, de bajo contenido de azufre y menor consumo de aceite. Ahora, en la combustión, bueno, pues se ha implementado una mejora en la inyección, por ejemplo, se ha cambiado a los sistemas Common Rail para detonar en una alta presión y mejorar desde ese punto de vista el mejor combustión. Se han modificado los pistones a modo de hacer la combustión también más eficiente, entre otras cosas. Y ya cuando se quemó el gas, se han implementado todos los filtros de partículas, los catalizadores, los sistemas de regeneración y las válvulas de recirculación de gases de escape con el fin de reducir, neutralizar y manipular todos los gases dañinos de escape. Entonces, digamos que partimos de la arquitectura de un motor de diésel 4 tiempos y lo equipamos con todo esto, empezando por la electrónica, que es muy importante, y hace más eficiente el concierto de la combustión, e implementamos todos estos dispositivos para llegar a la eficiencia óptima y el consumo mínimo de combustible, así como también las emisiones contaminantes reducidas hasta el 98%. Entonces, describir todos estos tipos de sistemas nos va a llevar a que la mayoría de ellos necesitan funcionar con aceites de bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre. Ese es el común denominador aquí. Hacer un resumen de que tanto los sistemas de dirección, los sistemas post-tratamiento de gas, las válvulas de recirculación, incluso un elemento que ayuda a ser más eficiente el consumo de combustible y aumentar las prestaciones del vehículo, nos obligan a utilizar lubricantes de base sintética, baja viscosidad y con contaminantes internos en menor cantidad, como son las cenizas enlatadas, fósforo y azufre. De hecho, las propiedades de las clasificaciones europeas como ASEA, que te dicen son aceite 4, E7, E9, esta clasificación va a depender precisamente de la cantidad de ceniza sulfatada, fósforo y azufre que contenga, y en base a ello se va a clasificar el aceite. Entonces, hay varios dispositivos como el catalizador selectivo reductivo, los sistemas de catalizadores de 3 vías OSCR, que utilizan urea para neutralizar los gases como el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, que se va a traducir en utilizar combustibles más limpios, pero también es para que esta funcione en óptimas condiciones de intervención, tiene que acompañarse de lubricante que también sea de bajo contenido
en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre. Es por eso que hace algunos años, cuando empezaron a implementar la electrónica dentro de los motores, todos estos factores fueron mucho más medibles, mejораbles, de cuando se empezó también a implementar otro tipo de dispositivos que aumentaban la eficiencia. No, eso es eso. Ahora, no todo, no todo está dirigido a los vehículos europeos, ¿no? Aquí tengo los ejemplos de vehículos europeos, porque la marca de aceite es europea, pero en realidad esto ya se ajustó también a los sistemas americanos. ¿Qué es lo que cambia? De hecho, los sistemas americanos son de alguna manera un poco menos exigentes, debido, bueno, pues, a que en Europa, por ejemplo, darles al un tractocamión, el chofer de un tractocamión no puede manejar más de 8 horas. Y el mismo tractocamión tiene que pararse cada 8 horas. Entonces, este, esto traducido al desgaste del motor, bueno, les mueve el equipo, duran mucho más. Las condiciones de operación son un poco diferentes, pero resulta que ya en operación, si nosotros ponemos en la balanza qué prestaciones deberían tener los aceites, bueno, pues tenemos ventaja porque los aceites para Latinoamérica y los equipos que estamos lubricando están más sueltos, tienen más libertad, tienen más espacio de refrigeración, tienen caminos un poco más amplios. No así, en América tenemos caminos accidentados, no hay un límite establecido de horas de operación al día, pero tenemos la gran ventaja de que lo que sí está controlado es el peso de las unidades. En la mayoría de los países, en Latinoamérica, estamos hablando de un límite de 36 a 40 toneladas como máximo por tractocamión. En cambio, en los países europeos, estamos hablando de que se permiten 120 toneladas de arrastre. Entonces, evidentemente, ahí estamos hablando de esfuerzos mucho mayores. Vamos a ver un poquito de las especificaciones. Y es que aquí están tomados en cuenta kilometrajes muy extendidos. En América podemos traducir este tipo de kilometrajes en dividirlos entre tres fases para hacer una comparación justa debido a nuestro combustible y tipo de manejo y caminos en los que circulan los vehículos en asfalto. Pero vemos, por ejemplo, que en marcas como DAF, nos vamos a 200,000 kilómetros y el aceite que se usa es de baja viscosidad, 0,20, 5,30. No son para nada motores tan pequeños. Todos estos del grupo Iveco, por ejemplo, que utilizan motores Euro 4, Euro 5 y Euro 6, algunos son movidos por gas. Piden también muchas bajas viscosidades, sin embargo, conservan el clásico 15W40, vehículos de servicio pesado como MAN, Volkswagen y ahora Volvo,
vemos que tienen exigencias este, de bajo contenido, encendidas empatadas en los Euro 5 y Euro 6, y las viscosidades que ellos utilizan se van a 1040, 530, 1030, al igual que los Mercedes-Benz. Estos han conservado de alguna manera la viscosidad y oscilan en 1030, 1040 como máximo, y algunos todavía siguen usando el clásico 1540. Scania Man nos habla mucho de la importancia que le dan al contenido las cenizas sulfatadas debido a la tecnología que traen los motores. Aquí todo se va a traducir a eso. Mientras más filtros, catalizadores y sistemas anticontaminantes tengan, van a requerir menores cantidades en los contaminantes, tanto del campo como de los aceites. Hablando de las cenizas sulfatadas, fósforo, oscilando los límites entre 1 y 3.5%. Todas las normativas en las especificaciones de este tipo de motores va a contener alguna restricción en la medida del contenido de celulosas, van a ir concentradas en aditivos que prolonguen el periodo de cambio, que reduzcan las emisiones contaminantes. ¿Para qué adecuamos o para qué seguimos las especificaciones en el aceite? Bueno, pues para agregar esa inversión que se tiene, ¿no? Y evitar averías repentinas de motores que causen paradas inesperadas y el tiempo de la actividad no planificado, no cumplir con los compromisos y mantenimientos que puedan aumentar el costo total de la propiedad del vehículo es o son los principales temores de los dueños de estos vehículos. Y bueno, siempre debemos de contemplar que siempre que los equipos estén operando en condiciones extremas, va a ser necesario medir su mantenimiento de forma diferente y reducir muchas veces el periodo de cambio para que mejor pueda seguir teniendo una vida útil relativamente larga. ¿Cómo consideramos las condiciones severas de operación? Bueno, cuando los vehículos se conducen a gran distancia, operándose por más de 8 horas al día, condiciones de parada continua y arranque, ¿no? Cuando exceden las 36 toneladas de carga, por ejemplo, o ciclos de viaje repetitivos, pero pesados, y las condiciones de conducción difíciles, como por ejemplo cuando el vehículo circula en terracerías, con mucha humedad y caminos difíciles. Esas son condiciones pesadas. ¿Por qué? Porque todo esto va a aumentar la oxidación y el desgaste, no solo en el propio aceite, sino en el equipo que está cuidando. Es lo que se forma dentro de los vehículos cuando hay estas operaciones pesadas, oyen cenizas, barnices, lodos y depósitos. ¿Por qué razón? Bueno, pues todo es el cúmulo
de los contaminantes que a través del aire, el medio ambiente, el combustible y el mismo aceite llegan al interior del motor y se queman dentro de la cámara de combustión y son barridos y mezclados en el circuito de lubricación con el aceite. Todas estas contaminaciones oxidan de manera inmediata el aceite. Cuando hablo de oxidar, ya sabemos que estamos hablando de la reducción en las propiedades del aceite. Y esto disminuye la vida y el tiempo de cambio por fuerza. La verdad. De modo que estos elementos pueden causar los asesinos silenciosos, pues causar desgaste abrasivo a través de partículas que estén en el circuito, privar de lubricante a ciertas partes del motor profundo y aumentar la oxidación, por supuesto, que ya lo mencionamos, y obtener desgaste en algunas piezas del motor en exceso, ¿no? Que estén más expuestas o que sean puntos críticos de lubricación, y esto puede conducir fácilmente o rápidamente a una avería total del motor. Siguiendo las normas, bueno, ustedes ya conocen a API, es la especificación americana, por sus siglas en inglés, American Petroleum Institute, denotando con una S a los aceites que dan servicio a motores a gasolina y con una C a los que dan servicio a motor a diésel. Tenemos la CEA, de aquí va a cambiar los niveles de servicio, poniendo la letra E y acompañando con un número que va a especificar el contenido de cenizas o patadas y azul. En el diésel pesado tenemos el contenido estándar de estos contaminantes y el contenido medio, pero ya también está manejándose el contenido bajo en estos contaminantes. 5 productos clave de nueva generación. Tenemos los Official Tech. Recuerden que la familia Official Tech siempre va a ser el top de la gama de aceites del motor, dándonos aceites por todas las especificaciones y la mayor cantidad de homologaciones, dependiendo cuál sea el producto. Y en este caso que me mencionan 5W30 con las siglas HPT, que quiere decir Ultra High Performance Diesel. Cuando encuentren estas siglas en un lubricante de nosotros, quiere decir que va a ser un aceite con una tecnología en la base de aditivos que le den un desempeño extra, un desempeño óptimo, con mayor protección y ahorro de combustible, sin dejar de seguir todas las especificaciones que marcan la hoja técnica, ¿no? En este caso, es un aceite de cobre para Cummins, en Detroit, para Dutch, sigue en acaso, pero tanto va a dar servicio a la mayoría de los fabricantes japoneses, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania y Volvo y sus últimas especificaciones. Y tenemos también otro 730. Este va a ser también otra High Performance Diesel, pero extra S, que quiere decir extra full sintético, y nos va a dar prestaciones también para cumplir la Euro 6. Y las últimas especificaciones en azul, por ejemplo, de Mercedes-Benz y de Volvo, que ya incluyen los sistemas
de post-tratamiento y inyección más sofisticados de, del mercado. Y también por ahí un 1030 ms extra y ya puede estar presente. Este va a ser un CK4. Es un multiflotilla porque la mayoría de estos aceites permiten el servicio también a automóviles, vehículos ligeros a través del API. Y bueno, muchas veces los utilizan como multiflotilla. Es una puerta abierta, una herramienta que se puede utilizar y más cuando tenemos viscosidades como la 1030, que ya son más compatibles con vehículos de servicio ligero. El 1040 es un básico, este ya lleva bastante tiempo en el mercado y en esta formulación MS Extra, MS quiere decir mid-saps, o sea que tiene un contenido medio de cebollas enlatadas, fósforo y azufre. Y este es muy versátil para todo tipo de vehículos, también lo son CK4, como podemos ver. Y trae también las últimas especificaciones por donde se incluye, nos incluye normas como la de Volvo, la de Mercedes-Benz y Caterpillar. O sea, es muy versátil. Y para quienes no quieren abandonar el clásico 15W40, pero necesitan altas especificaciones y un multiflotilla, pues Novator, este Official Tech 15W40MS Extra, son el CK4, CJ4 para servicio pesado, para servicio ligero son SN y te cumple con las normas más actualizadas de servicio pesado en motores Cummins, Detroit Diesel, Caterpillar, MAN, Mercedes-Benz y Bentley. Daniel, por aquí tenemos una pregunta de Juan Alejandro León. Dice, sí, en Colombia todavía seguimos consumiendo el 15W40 CK4. Con la entrada del parque automotor asiático se ha aumentado el consumo de esta viscosidad, ya que la mayoría viene con un motor Cummins. Sí, yo creo que es bien importante el motor Cummins en América. El ISX15, si no me equivoco, ha sido uno de los motores más demandados y más eficientes. Y bueno, para ese tipo de motores está bien recomendado, pero también puede utilizar el 1040 si quiere aumentar la eficiencia del motor. Ok, Daniel, El- por aquí también tenemos levantada la mano de Juan Alejandro. No sé si nos quiere de pronto hacer una pregunta. Voy a habilitarle el micrófono para que lo pueda realizar. Juan Alejandro, ya puedes activar tu micrófono. Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí, Juan Alejandro, te escuchamos. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Daniel, una muy bien, muchas pregunta. gracias. El 15W40 que nosotros manejamos, aproximadamente para cuántos kilómetros viene un promedio de lo que se esté utilizando. Bueno, estamos hablando del Vitaltech 15W4064. Sí, señor. Bueno, ese aceite tiene capacidad con, con combustible ligeramente contaminado de llegar hasta 40-50 mil kilómetros en vehículos que tengan un cárter grande. Estamos hablando de 40-50 litros. Sí, el de las mulas, exactamente, sí. Exactamente. ¿Sí? Ok. Y un combustible de alrededor de 350 partículas por millón de azúcar en el diésel. Si tienen más partículas por millón, sí tenemos que ir bajando el kilos de traje de rendimiento, pero está sobradísimo. Ese aceite en Europa se va a más de 60 mil kilómetros.
Daniel, por aquí también tenemos otra pregunta de Juan Alejandro, perdón, de Juan Esteban Arango. Ingeniero, buen día. Una consulta. ¿Cómo somos equipo original o de primer llenado de camiones MAN y Scania? Y si es así, en qué normas técnicas? Primer llenado no, mas sí tenemos muchos de los aceites homologados. Recordemos que la importancia de tener la carta de homologación del fabricante original es que podemos sustituir el aceite original que está recomendando en ese momento sin perder la garantía y exceder incluso sus prestaciones. Entonces, ahorita en servicio pesado, si no me equivoco, no hay primer plenario, pero sí tenemos muchos créditos con carta, de delegación de Mercedes-Benz, de MAN, de Iveco, de Costa, Detroit Diesel, etcétera, etcétera. Caterpillar, Daniel, por el momento no tenemos ninguna otra pregunta, ninguna mano levantada. Puedes continuar. gracias. Miren, ahorita se trata ya de mencionar precisamente los rangos ¿cómo se llama? De operación, periodos de cambio. Pero quiero comentarles que estos son modos negativos, justo lo que acabamos de mencionar. En Latinoamérica tenemos una variación en la calidad de los combustibles, hoy que no es tan, o sea, es una variación muy amplia. Tenemos países que sí manejan la cifra de tener combustibles ultra bajos en el azufre, pero ni 15 partículas por millón de azufre. Y tenemos otros, como Venezuela, que exceden las 5,000 partículas por millón. Sin embargo, quiero darles una buena noticia. En la mayoría de los países de América Central oscilamos entre las 50 partículas y las 350 como máximo millones partículas por millón. Eso nos deja en un rango relativamente bien bajo, sin decir que estamos llegando a ofrecer, dicen mi trabajo en azúcar, pero sí nos estamos acercando a cumpliendo con las especificaciones. Entonces, esto hace que sea más factible el uso de los aceites con clasificaciones como SJ, CJ y CK4. Porque cuando excedemos el nivel de azufre en más de 500 partículas por millón, es muy difícil utilizar ese tipo de aceite. ¿Por qué razón? Porque si utilizamos aceites de nueva generación con alto contenido en azúcar, se baja a la mitad el intervalo de cambio. Esa es la observación más importante que tengo que hacerles el día de hoy. Cuando manejamos diésel muy contaminado y aceites combi, las últimas especificaciones, estos aceites al tener menos TBN, se va a traducir en un periodo de cambio más corto. ¿Qué tanto más corto? Pues sí, estamos viendo periodos de cambio a la mitad, ¿no? Ahí se van acabando a los 10, 20 mil kilómetros, el cual es un periodo muy, muy corto para servicio pesado. Entonces, si queremos nosotros utilizar cambios extendidos en el mantenimiento del aceite, siempre vamos a requerir que el aceite tenga clasificación CI4 con un TBN mayor a 10. Entre 10 y 15 será lo recomendable para
lugares que tengan diésel o eléctrico. Y estar consciente que si usamos CJ4 y CK4 con lubricante contaminado, vamos a tener que bajar el periodo de cambio a menos de 20.000. Y bueno, la especificación que tenemos aquí del FA es una categoría que tiene un TBN baja. Tal vez por el momento no recomendaría usar un FA4, porque si es un lubricante que te pide muy bajos contenidos de azufre en el diésel, que todavía no. Entonces, cuando nos pregunten qué aceite debemos escoger, pues evidentemente hablando de diésel pesado, motores de diésel pesado, tenemos prácticamente que ser profesionales en hacer un estudio de operación, y no con nada, especificaciones que les manda el fabricante. Segundo, las condiciones de operación. Y tercero, el tipo de combustible en el suelo que esté utilizando. Por el momento, bueno, pues no sé si tengan más preguntas. Yo con mucho gusto se las trataré de contestar. Y le quedo a sus órdenes. Todos los asistentes, les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas se encuentra el panel de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer su pregunta en vivo, por favor, levantar la mano para habilitarle el sonido. Por el momento, Daniel, no tenemos ninguna pregunta. Les recuerdo a todos que este es el primer módulo de este taller de formación. Y los próximos días les estará llegando la invitación al módulo 2. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su puntualidad. Pedimos excusas de nuevo por el tema de la conexión, el problema que tuvimos con el sonido. Esperamos en el próximo módulo estar súper atentos con ese tema. Muchísimas gracias a todos. Daniel, no tenemos ninguna pregunta por el momento. A todos los participantes les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas pueden dejar las preguntas. Por aquí nos dejan un comentario. Daniel dice, Edwin Castellón, muchas gracias por su tiempo, equipo, saludos. Edwin, muchísimas gracias. Por aquí también nos deja José Gines, muchas gracias, el tema es bien importante. Gracias, José. Recuerden a todos los asistentes que tendremos el próximo módulo de este taller. Deben estar pendientes de sus correos electrónicos, así que les estará llegando la invitación al siguiente módulo. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan un excelente día.